buenas tardes, buenos días a todos los que nos estáis viendo a partir de a través del país.com. Hace ya unas semanas, cuando terminaba el verano, nos planteamos que todo lo que era el arranque del curso laboral necesitaría de muchas respuestas por parte del Gobierno y especialmente por parte de la ministra Yolanda Díaz. Entonces la convocamos y la ofrecimos. ¿Por qué no vienes al país? Y digo vienes porque nos ha pedido expresamente que la tratemos de tú, así que eso vamos a hacer para crear mejor ambiente y respondes a las preguntas que pueda haber de los lectores, de la gente que nos sigue, de la gente que nos seguís, en definitiva. Así que eso hemos hecho. Os convocamos a todos vosotros hace unos días para que planteaseis qué preguntas o qué dudas teníais sobre el futuro laboral, sobre los ERTE, sobre la reforma, sobre, en definitiva, todo lo que está pasando en el mundo del trabajo con la pandemia y más allá también de la pandemia, con la situación económica en general. Bueno, esa convocatoria ha recibido decenas de preguntas. Muchas las habéis hecho por escrito, otras por vídeo, otras las vamos a introducir en este programa en directo y todas ellas están también en la sección de economía y van a ser también la base de temas que iremos desarrollando a partir de ahora porque son todas muy sugerentes y plantean temas interesantes. En cualquier caso, la ministra dijo sí y por eso hoy Yolanda Díaz está aquí con nosotros. Ministra de Trabajo, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros, es un placer. Voy a seguir la regla esta de tutearnos, aunque al final un ministerio es un ministerio, pero bueno, como estamos en familia, entre comillas, en una relación que sigue vacía, porque seguimos teletrabajando desde casa, que es una de las cuestiones que probablemente salga a lo largo de esta hora, y a partir de aquí también establecemos una relación como más directa con los lectores y con la gente que nos está viendo, ¿verdad? Pues el esquema ya sabéis cuál es. La ministra no conoce las preguntas que vais a hacer, las hemos dividido en 4 bloques, vamos a estar aproximadamente como una hora, intentaremos ser lo más escuetos posible y le pido también a la ministra que en la respuesta sea lo más concisa posible, así que vamos a empezar ya. El primer bloque de preguntas se refiere al desempleo, una tasa del 15,33% de desempleo ahora mismo en España, la más alta o de las más altas de la OCDE. La primera pregunta nos la hace Carlos Rey, es un vídeo que nos mandó hace unos días, tiene 58 años, es parado, es de Aranjuez y esta es su pregunta, ministra. Buenos días, señora ministra. Quería saber si es usted consciente del drama al que nos enfrentamos los mayores de 50 años a la hora de lograr un puesto de trabajo, de lo que sea, con el salario que sea, incluso teniendo 2 carreras y 3 idiomas. Y si la respuesta es sí, pues ¿qué planes tiene su ministerio para equilibrar esta situación de descarada discriminación en la que estamos sumidos? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Esta es la pregunta que tiene que hacerse nuestro país. Señalar que tenemos en cifras de paro casi 1.200.000 personas que están en paro y que son mayores de 45 años y casi 350.000 de esas personas que son parados además de larga duración. Bueno, agradezco la pregunta porque digamos que este es el gran problema de nuestro país. He de decir que tenemos como 2 grandes debilidades en las políticas que se han desarrollado a lo largo de toda la democracia española. La primera es una enorme debilidad en el modelo productivo, que además está dividido, ¿no?, entre una España que tiene mejores tasas de paro y que está industrializada y otra España que no lo está, y también un mercado laboral que está precarizado y que permite este drama, que es expulsar a los trabajadores del mercado de trabajo cuando, digamos, están en lo mejor de su carrera profesional. Es un drama que alguien a partir de los 50 años, digamos que pierde su trabajo, pero el modelo por el que se ha optado en nuestro país es justamente, bueno, expulsar a estas personas y precarizar las relaciones laborales. ¿Qué vamos a hacer? Pues justamente cambiar lo que se ha hecho rápidamente, ¿no? En el presupuesto que vamos a conocer en breves días, lo primero es que vamos a tener un soporte, un incremento muy fuerte, por encima del 30% de las políticas activas de empleo, que no han resultado eficaces a lo largo de estos 35 años en nuestro país. En sentido rápido, vamos a redirigir las políticas activas de empleo en el sentido que nos está recomendando Europa, pues haciendo orientaciones y perfilados individualizados de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la situación de parados, ¿no? En este caso de mayores de 45 años, de 50 años, insisto, casi 1.200.000 en nuestro país, pero también vamos a hacer un programa específico, no es exactamente el modelo alemán, pero va a ser algo semejante, que va a consistir en una vía de subvenciones directas para este colectivo.
¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, recualificar a personas que están en la situación que ahora mismo conocíamos, recualificarlas y optar por una vía de inserción a través de empresas que además tiene que estar muy involucrada en las localidades, en las comunidades autónomas para hacer seguimiento individualizado. Por tanto, incremento de políticas activas, cambio de las políticas activas y, por desgracia, este es el gran drama de nuestro país y, desde luego, por desgracia, también provengo de una comarca muy sacudida por el desempleo, en el que hemos tenido cifras que llegaron a ser en su día superiores al 30%. Por tanto, creo que la alternativa no es expulsar a los trabajadores cuando están en lo mejor de su carrera profesional, sino justo todo lo contrario. La siguiente pregunta nos la hace Natalia Muñoz Casayús. Tiene 44 años, nos habla desde Tres Cantos, está en directo y aprovecho también para deciros a todos los que vais a intervenir en directo que si por algún motivo la respuesta de la ministra no cumple, digamos, las expectativas que teníais o tenéis una duda adicional, no hace falta más que levantar la mano y la posibilidad de repreguntar existe, porque esa es una de las ventajas de estar en directo, ¿no? Natalia, desde Tres Cantos, adelante. Sí, buenas tardes, señora ministra. Mi pregunta va en un sentido muy similar a la anterior, porque bueno, todos sabemos que la discriminación laboral está prohibida, pero que esta sigue produciéndose. Yo nunca había tenido dificultad para encontrar empleo por mi nivel de idiomas y mi experiencia. Hasta ahora, en que mi edad superior a 40 años se ha convertido en un factor de descarte casi automático de todos los procesos de selección. Es que me escucho muchísimo. Sí, como decía, es decir, que mi edad superior a 40 años se ha convertido en un factor de descarte casi automático de todos los procesos de selección a los que me he postulado en estos últimos meses. Y me preguntaba si, como en otros países, van a regular en esta legislatura la no inclusión obligatoria de datos personales como el género o la edad de los candidatos, para que así sean solamente los conocimientos y las habilidades el único criterio de selección. Muchas gracias. Natalia es profesora de idiomas y diseñadora gráfica, ministra. Qué interesante. Natalia, esta pregunta es muy interesante. Ayer presentábamos y aprobábamos dos normas que tienen que ver con la igualdad retributiva y con los planes de igualdad en las empresas, y justamente decíamos que una de las grandes discriminaciones se produce en el proceso de selección, es decir, antes de comenzar la relación laboral en una empresa. La pregunta que formulas tiene que ver con los currículums anónimos o neutros o ciegos. Muy pocos países en nuestro entorno han legislado sobre esta cuestión. Lo ha hecho Francia, que con carácter obligatorio camina en esta dirección, pero es cierto que la tradición comparada no camina en este sentido. Nuestro país no ha legislado nada, como tú bien decías, hasta el momento, y lo que es evidente es que el género, sin lugar a dudas, es un factor de expulsión ex ante de la entrada en la relación laboral. La edad es clave. Antes hablábamos de una persona que tenga más de 45 años, sin lugar a dudas puede tener un currículum brillante, que lo van a descartar sencillamente por su edad, y si eres mujer, pues en fin, ya estamos peor. Por tanto, sí te anticipo que tenemos experiencias en las que hay procesos de selección, digamos que neutros, y ahí no hay discriminación. Realmente las mujeres y los hombres, o incluso el factor edad, no juegan contra de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que sí que te anticipo es que nuestra experiencia, desde que hemos llegado, incluso con pandemia, desde el primer día que llegamos al Ministerio, es que hemos tenido que actuar de manera fuerte desde la Inspección de Trabajo por ofertas de personal que son claramente discriminatorias, que son aberrantes, y desde luego me tomo esta pregunta porque nos lo vamos a estudiar en serio, y solo Francia lo ha legislado, pero sí que vamos a estudiarlo bien y tomar medidas, porque tiene razón, ser mujer y tener más de 40 años, está claro que da igual la experiencia profesional que tengas o incluso que seas una gran profesional. Por tanto, claro que lo vamos a trabajar.
Otro de los temas que están siempre, que es el paro juvenil. Más del 44% de los desempleados en España tiene menos de 25 años. Es el último dato que daba la OCDE. En directo tenemos a Javier López Astilleros. Es guionista, es un poco más mayor, tiene 45 años, pero creo que nos habla desde Becerril de la Sierra en directo. Por ahí va tu pregunta, ¿verdad, Javier? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, señora ministra. Mi pregunta tiene que ver precisamente con la elevada tasa de paro juvenil que sufre este país, España. Por lo menos desde que tengo uso de razón, siempre he observado esta trágica realidad entre los jóvenes, un gigantesco paro juvenil que duplica el de la Unión Europea. ¿Qué medidas va a realizar su ministerio para disminuir ese paro? Y luego ya me gustaría ampliar la pregunta, ¿a qué se debe este enorme paro juvenil? ¿Es una cuestión de formación de los jóvenes o es el sistema productivo? Muchas gracias. Gracias, Javier. Esta pregunta es tan importante como las otras dos. Sin lugar a dudas, estamos con un nivel de un poquito más del 40% en cifras de paro. Llegamos a tener el 56% de paro en nuestro país. Son cifras absolutamente intolerables. Es cierto que la pandemia está golpeando a dos sectores claves, que son los jóvenes y son las mujeres, en todo el mundo. Ayer tenía una reunión del EPSCO y es la preocupación de los ministros y ministras del entorno europeo y también más allá del entorno europeo. ¿A qué se debe? Bueno, en primer lugar voy a dar un dato, son cifras de agosto, pero a cifras de agosto en términos de afiliación a la Seguridad Social, fijaos el dato que es demoledor. Teníamos un incremento del 60% de personas trabajadoras que son mayores de 55 años y teníamos a la inversa, en detrimento de los jóvenes, una pérdida de más del 40% de afiliaciones en personas menores de 30 años. Tenemos a su vez todo lo contrario de lo que decíamos. No se debe a la formación, sino que tenemos jóvenes hipercualificados. Pongo el ejemplo estos días que conocíamos por este medio, ¿no?, que una trabajadora de mi ciudad, una ingeniera, justamente era expulsada de un proceso de selección, antes hablaba Natalia de ello, por estar hipercualificada. Es decir, que España tiene jóvenes, como tu caso y el de Natalia, ¿no?, que con una formación extraordinaria, pero que nos permitimos el lujo por un modelo productivo que creo que ha de ser cambiado. Hay que cambiar la cultura de la precariedad en nuestro país, la cultura de la temporalidad en nuestro país y, sin lugar a dudas, hay que cambiar las normas. Y las normas tienen que ver con, llevamos desde el año 84 propiciando un marco legislativo que lo que premia, ¿no?, es la expulsión de los jóvenes del mercado de trabajo. Y un factor que tiene nuestro país, en el que no podemos caminar así, es que está el mercado de trabajo profundamente envejecido. No podemos abordar el enorme reto que tenemos de cambio productivo, de digitalización, de modernización, ¿no?, de todo el proceso sin los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, justamente ahora mismo, antes contestaba, ¿no?, respecto de los mayores de 45 años, el próximo lunes arrancamos con unas jornadas con la presentación del cambio de las políticas activas de empleo. Es clave, es cierto que no se genera empleo desde el Ministerio de Trabajo, lo único que puede hacer el Ministerio de Trabajo en este caso es acompañar el proceso de creación de empleo, pero sin lugar a dudas el proceso en el que estamos ahora mismo de la recuperación económica es central, y ahí vais a ver que muchas de las acciones que van a ser centrales se colocan en el plan de recuperación, justo con el abordaje de la contratación directa de personas jóvenes. Tenemos lo mejor de nuestro país, el talento, fuera de España, y esto es lo que no puede ser. Tenemos jóvenes investigadores que están trabajando por 426 euros en nuestro país o 430, y esto lo permite la legislación vigente. Por tanto, hay que cambiar el modelo productivo. Aprovecho la pregunta a los empresarios y empresarias de este país, por favor, es clave que cambiemos la cultura de precariedad y de temporalidad, y es fundamental que renovemos y rejuvenezcamos las empresas. Aquí es muy interesante también, ¿no?, que emprendamos unas experiencias que fueron muy valiosas en España, que fueron los contratos de relevo, pero aquí las políticas activas, insisto, van a ser claves para que acompañemos a los jóvenes desde el inicio, dándoles formación con perfilados
completamente individualizados. Esto es muy complejo porque pensad que las políticas activas están descentralizadas y hay que hacerlo de la mano de las comunidades autónomas con los agentes sociales, pero desde luego esto es la gran tarea que tiene nuestro país. El 40% de personas en paro jóvenes no es tolerable, y tener un mercado de trabajo envejecido tampoco es tolerable para el reto que tiene nuestro país. Está aquí Sergio, que está diciendo que sí, que tiene 22 años, pero antes de darle la palabra a él en directo, creo que Javier levantaba la mano. No sé si quieres apuntar algo más, Javier. Sí, sencillamente, disculpad. ¿Cree que los empresarios son responsables de la precariedad de trabajo de los jóvenes? Es decir, ¿cree que los empresarios también tienen, otra vez ellos en exclusiva, o parte, ¿no? Un problema de formación o únicamente los jóvenes, tal y como pues algunos medios publican? Los jóvenes no tienen un problema de formación, insisto, salen expulsados del mercado de trabajo, de los procesos de selección, a veces por hipercualificación. Lo que tenemos es un modelo productivo muy sesgado hacia el sector servicios, con un país que tiene que ser industrializado, reindustrializado, y por tanto digamos que expulsan a una parte de la sociedad. Siempre doy un dato. Y en España apenas se usan los contratos de formación, y no se usan sencillamente porque hay fórmulas mucho más baratas y mucho más precarias a las que se acogen los empresarios y empresarias en este país. ¿Quiere decir esto que los empresarios hacen las cosas mal? No, me consta que hay grandísimas empresas que hacen las cosas muy bien, y me consta que hay grandísimas empresas que velan y cuidan por el talento femenino y por el talento de los jóvenes. Hay empresas muy nuevas en España. El problema es que hay una parte de las empresas en nuestro país en las que aprovecho esta pregunta para hacer pedagogía y decirle que es clave que contratemos a jóvenes y lo hagamos en buenas condiciones, y que se impliquen los jóvenes en los procesos de transformación del modelo productivo. Hay que formar obviamente a la gente, pero claro que imaginemos ahora mismo el proceso, por ejemplo, los planes que estamos llevando ahora mismo, el Digitalízate, que tiene una buenísima acogida, que le hemos presentado hace escasamente 2 meses desde el Ministerio de Trabajo. Es vital para que cualifiquemos a una parte de la sociedad en las capacitaciones digitales, para que nos entendamos con el nuevo lenguaje que ya está con nosotros, y para que desde luego, lejos de ver el cambio digital o la robótica, como siempre lo digo esto, como un elemento malo, creo que no es malo, muy al revés, es muy bueno. Lo que hemos es de aprender a manejar esos nuevos niveles de digitalización que se nos exige. Por tanto, no es un problema de los jóvenes, es un problema del modelo productivo, lo he dicho antes, y también obviamente de la cultura empresarial, que ha premiado la temporalidad y la precariedad. Sergio Del Hoyo, ahora sí, 22 años, nos estás viendo en directo. Adelante, tu pregunta para la ministra. Buenos días, ministra. Me gustaría preguntarte por qué nos cuenta el tiempo de la prestación por desempleo a las personas que nos hemos quedado en paro durante la pandemia, a diferencia de las que están en ERTE, que no les cuenta el tiempo, cuando en primer lugar te discrimina la empresa cuando te despide en lugar de incluirte en un ERTE, y posteriormente te discrimina el Estado al no contarles a las personas del ERTE el tiempo, y a ti, por esa discriminación de la empresa, sí contarte el tiempo de la prestación de desempleo. También me gustaría preguntarte si se sabe algo de la prestación de 430 euros que se iba a dar para las personas que se nos acababa la prestación, que se nos ha acabado la prestación por desempleo. Muchas gracias. Te agradezco mucho la pregunta y tienes razón. Es así. Tenemos unos trabajadores a los que le hemos dado un máximo, y trabajadoras de protección, las personas que han estado acogidas en ERTE, que recordemos, el nivel de protección es máximo. Le hemos dado acceso a la prestación contributiva de desempleo, no al subsidio, a cualquier trabajador, aunque no tuviera el periodo de carencia. Segundo, le hemos repuesto sus prestaciones hasta finalizar el 2021. Esto es lo que se llama el contador a cero. Hemos desplegado también con una enorme urgencia mecanismos de prestaciones, en este caso subsidios excepcionales para los trabajadores temporales, porque recordad que cuando decretamos el decreto de alarma se nos desplomaban, en 2 días se nos desplomaron 600.000 puestos de trabajo que eran precarios, temporales, jóvenes y mujeres. Los tenemos muy localizados e intentamos agarrar a esas personas con ese subsidio. Hemos creado un subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar, hemos creado un subsidio extraordinario para las personas de la cultura,
pero como conoces, y tienes razón, el acuerdo de gobierno que hemos suscrito Unidas Podemos y el Partido Socialista conduce la reforma del modelo de protección social. Y dos, como sabéis también, ya desde el verano hemos tenido una mesa de diálogo social que justamente quiere dar cobertura a esas más de 500.000 personas que me constan a día de hoy están a las puertas de quedarse sin protección. Por tanto, tienes razón. He de decir una cosa aquí: estamos trabajando con la legislación laboral del Partido Popular. También hemos dado protección máxima. Cualquier trabajador en desempleo a día de hoy, cuando transcurran 6 meses, como sabéis, su base reguladora se reduce del 70 al 50%. Esto es legislación laboral del PP. No hemos tenido tiempo todavía. Lo que estamos haciendo es sortear con otras normas la legislación laboral del PP. Pero sí te digo que tienes razón, y desde luego que la mesa de diálogo, que además hay acuerdo en los agentes sociales, terminó la mesa en julio del pasado mes, en estos días se retomará y desde luego se va a acometer esta reforma. No puede ser de otra manera. Recordad que el Partido Popular, tengo que decirlo, entre las políticas de recortes, recortó la protección social 26 puntos y una de las fórmulas de recorte fue justamente reducir su base reguladora. Por tanto, tienes razón y a pesar del esfuerzo que hacemos de protección social, hay que corregir lo que tú mismo señalabas. Creo que querías añadir algo más. Sí, lo que quería decir es que, a mí no me afectaría por lo de la prestación de desempleo, porque he estado tenía 6 meses de prestación de desempleo que ya se me han agotado porque estuve trabajando año y medio, pero al final te quedas sin prestación de desempleo y sería importante que se legisle algo porque ya ahora mismo no cobro prestación por desempleo. Sería importante, y para todas las personas que estén en una situación similar, que pudiera de alguna forma percibir una prestación por desempleo, algún tipo de prestación para no quedarse sin ingresos después de haber estado trabajando y tener que volver otra vez a depender de los padres o cosas así. Tienes tanta razón como que hemos convocado una mesa de diálogo y de verdad los agentes sociales, todas las partes están de acuerdo en dar protección a las personas que ahora mismo están como estás tú. Por tanto, créeme que es la preocupación principal y reorientar el sistema de protección social en nuestro país, que por eso decía que está recogido en el acuerdo de gobierno y vamos a hacerlo. Gracias, Sergio. La última pregunta de este bloque lo hace Edith Espinola, que es empleada del hogar, en uno de los sectores a los que usted hacía referencia en la última respuesta. Es una pregunta grabada en vídeo que nos mandaba hace unos días. Esta es su pregunta. Señora ministra, los ERTE fueron prorrogados a enero del 2021. ¿Qué pasa con las trabajadoras del hogar? Sobre todo cuando nuestro subsidio extraordinario no ha sido abonado en su totalidad. ¿Nos van a dejar atrás? ¿Se va a prorrogar nuestro subsidio como los ERTE? Contamos contigo, Yolanda. Bueno, Edith, sin lugar a dudas, creo que esta es la gran discriminación de nuestro país. Pensad que en toda la democracia española hemos permitido 2 grandes discriminaciones. Una, que tenemos a las trabajadoras del hogar cuyas bases de cotización están topadas. Es decir, ellas quieren cotizar por el total de sus percepciones retributivas y se las topamos, ¿no? Primera injusticia. Y esto produce que tengan después grandes desigualdades en la protección social. Y la gran discriminación es que les privamos de cotizar para el desempleo. Desde que hemos llegado al Ministerio he dicho que vamos a hacer 2 cosas: darle protección social de desempleo a las trabajadoras y, en segundo lugar, vamos a ratificar el convenio 189 de la OIT. Me parece que hemos dado ya pasos históricos. Por primera vez en nuestro país tenemos un subsidio extraordinario que da cobertura a las trabajadoras del hogar. Y señalar que de las 31.000 trabajadoras que han instado este subsidio extraordinario, a día de hoy están reconocidas y pagadas 29.000. Y quiero también señalar la complejidad. Estas trabajadoras son opacas para el sistema público que tenemos en la actualidad.
casualidad, ¿no? ¿Por qué digo opacas? Porque sus datos no existían. Lo que estamos haciendo es pura manufactura, caso a caso. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque, como sabéis, las trabajadoras del hogar, lo sabe muy bien ella, lo normal es que trabajen 2 horas en una casa, 1 hora y media en otra, y van teniendo como muchos empleadores, ¿no? Hay una enorme dificultad, ¿no? Primera es que muchos expedientes han entrado sin señalarnos, por ejemplo, la base reguladora de cada una de las casas, de los hogares en los que trabajan. Pero insisto, a día de hoy tenemos ya reconocidas y gestionadas y pagadas 29.000, y desde luego sí le digo a Edith que es histórico lo que hemos hecho. Vamos a ratificar el 189 y este subsidio ha venido para quedarse. Vamos a cambiar un poco de bloque, aunque seguimos hablando de lo mismo, porque son los ERTEs ahora, protagonistas también de lo que ha sido los últimos meses y desde que comienza la pandemia. Yo creo que empezaron siendo casi 4 millones de ERTE, ¿verdad? Al principio, 3.400.000. Sí. Ahora estamos en torno a 700, 800.000, ¿verdad? 600 y pocos mil. Bueno, veis una imagen estática de Mari Carmen, que no ha podido entrar en directo, nos preguntaba porque ella nos sigue sin poder cobrar el ERTE, pero sí tenemos en directo a Luis Miguel Agenjo, tiene 40 años, él vive en Palma de Mallorca y además es recepcionista de un hotel, de uno de los sectores que más, y encima en Palma de Mallorca, más ha sufrido la pandemia. Su pregunta tiene que ver también con lo de Mari Carmen. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias. Señora ministra, usted ha hecho gala varias veces del lema "nadie va a quedarse atrás". Pero ¿qué nos puede decir a todas esas personas que, como yo, estando en situación de ERTE, no hemos cobrado nuestra prestación? ¿Acaso esas personas no nos hemos quedado atrás? ¿Hay alguna manera de agilizar todos esos pagos de esos ERTEs que aún están sin cobrar? Muchísimas gracias. Bueno, Luis Miguel, supongo que eres un fijo discontinuo, intuyo por lo que me estás así, ¿no? Es así, seguro. Bien, lo primero que quiero decir es que a día de hoy, y ya hace muchos meses, en el Servicio Público de Empleo no hay ningún expediente colectivo sin reconocer ni pagar. Que puedan existir deficiencias y errores, seguro. Y a lo que te insto es que si puede ser, no sé si puede ser, pero a través del país, si nos das tus datos y si tienes algún problema y no has percibido cobrado, desde luego es que hay un error. Es probable que por el hecho de ser fijo discontinuo, que hay empresas que me consta que no lo han hecho bien. Pensad que desde la primera norma que hemos hecho, en su artículo 25, en el Real Decreto 8, ya incorporábamos por primera vez en la historia a los fijos discontinuos, pero no solo eso, es que ahora os hemos dado protección a los fijos discontinuos y a los periódicos, que es la primera vez que se incorpora también en el decreto que mañana espero que se ratifique en el Congreso de los Diputados, y os vamos a dar protección hasta el 31 de enero. Si tu expediente no se ha gestionado, por favor que se nos hagan llegar los datos, porque se ha hecho algo mal. Siento decirlo, pero es así, porque desde luego en el SEPE a día de hoy no hay ningún expediente colectivo que haya entrado y que esté en esas condiciones. Luis Miguel, creo que levantaba la mano. Muy brevemente, Luis Miguel. Sí, simplemente quería decir que he leído en varios artículos de varios medios informativos que las propias trabajadoras del SEPE se quejaban de que la carga de trabajo faltaban medios humanos y tecnológicos para llevar a cabo todos esos expedientes que a última hora, después del acuerdo que alcanzaron, tenían que volver a realizar las empresas. Y quiero saber si quizá este retraso en los pagos es por esa falta de personal en el SEPE o medios tecnológicos. No, no lo es. Y además quiero aprovechar esta pregunta para señalar que, una vez más, darle las gracias a los trabajadores públicos del Servicio Público de Empleo. Por fin España sabe ya lo que es el SEPE, lo pone en valor, y con un organismo público que ha sido recortado por el Partido Popular en casi 3.000 trabajadores y trabajadoras, y con una plantilla cuya media de edad son 60 años, han hecho algo histórico. El mes de abril fue histórico, heroico, han gestionado, nunca ha pasado en la historia, gestionado y pagado a más de 5 millones de prestaciones públicas en nuestro país. Lo han hecho en tiempo récord. Empezaron reconociendo a diario 40.000 prestaciones y pagándolas a diario. Nunca en la historia de España. Sabéis que las empresas pagan una vez al mes, esto es lo normal, y los organismos públicos pagan una vez al mes. El SEPE, como sabes, si has transitado, seguro que si es fijo discontinuo lo conoces, pagaba siempre el 10 de cada mes. Bueno, hemos
hecho que desde el mes de abril, gracias a un convenio con las entidades financieras, se está pagando y reconociendo diariamente. Nunca ha pasado, y también le quiero agradecer obviamente a las entidades financieras lo que se está haciendo. Por tanto, lo que han hecho es heroico. Desde luego ha de servirnos la pandemia para valorar los servicios públicos, para no recortar los servicios públicos y para no hacer lo que se ha hecho justamente en la crisis anterior. Aprovechar esta reflexión tuya para darle las gracias a los trabajadores y trabajadoras del SEPE que han dado la vida como los sanitarios por nosotros. Han trabajado en Semana Santa, en domingo, en sábado, 12 horas diarias, o sea, no os lo podéis imaginar. Creo que se merecen el reconocimiento. Ministra, Ana López Lamadrid, que nos ha mandado también un vídeo, no está en directo, tiene un restaurante en Barcelona, un restaurante que probablemente a partir de hoy tenga que estar cerrado también por las medidas que ha adoptado el gobierno catalán. Tiene 47 años. La pregunta que nos mandaba es esta. Hola, mi pregunta para la ministra es que yo todavía estoy en ERTE, tengo una persona de la cocina en ERTE, pero necesitaría contratar a un camarero porque se me han ido 2, pero no puedo al estar en ERTE. Entiendo que no se pueda despedir a gente, pero realmente no entiendo por qué no se puede contratar a gente. Es como en una empresa de construcción, si se te va el contable no puedes poner al fresador de contable. Gracias. Gracias, Ana. Agradezco mucho esta pregunta porque es fundamental entender el sistema de los ERTES. En los ERTES hay 3 partes que llegan a un acuerdo y en la parte que es la del dinero público, bueno, consiste en suministrar salarios y cotizaciones sociales. En realidad estamos no abonando nosotros, los trabajadores que están en ERTE, y las cotizaciones sociales que abona la empresa. Este es el compromiso del Gobierno de España. Los empresarios tienen un compromiso que es mantener el empleo durante 6 meses y no despedir. Esto es lo que se hace en toda Europa, y los trabajadores, como sabéis, pues perciben una retribución muy inferior a la que venían haciendo. La clave del sistema es que si se está en ERTE, uno lo que debe de hacer es incorporar a los trabajadores, reactivarlos y sacarlos del ERTE. Por eso no debe de contratar ni subcontratar. ¿Eso quiere decir que no puede contratar a alguien que no tenga en plantilla? No, ya lo hemos dicho. Si Ana necesita un especialista en repostería y no lo tiene, puede hacerlo. Pero, insisto, no puede contratar a nadie que tenga que ver con categorías profesionales que estén en ERTE. De la misma manera que no puede, esto es sentido común y así se ha acordado con el diálogo social, realizar horas extras mientras, digamos, que con dinero público estemos pagando a trabajadores que siguen en ERTE. Por tanto, Ana, podrás contratar trabajadores y trabajadoras que no tengas en plantilla, pero si los tienes en plantilla tienes que sacarlos del ERTE y reactivarlos y desarrollar la actividad normal. Una pregunta que tiene que ver con esto, pero que se refiere más bien a los despidos. Nos la mandaba también grabada Jesús de las Moras. Es un caso particular de él, muy breve, pero que se puede extender a más situaciones. Jesús. Hola, señora ministra. Quería saber si es posible echar a un trabajador fijo en estado de alarma generado por el COVID, concretamente el día 6 de mayo, alegando causas organizativas, económicas, etcétera, y que el dictamen sea procedente. No entiendo bien la pregunta. No sé si fue el dictamen, no sé si ha tenido una sentencia o si ha emprendido acciones. No sé si... Nos lo ha mandado grabado. Yo creo que su pregunta quedaba como si en el estado de alarma es posible no hacer se puede. despidos. Primera cuestión, no se puede, y de hecho ya hay sentencias que, justamente por la prohibición de despedir que hemos incorporado en el artículo 2 del Real Decreto 9, nos están dando la razón a los trabajadores. Pero no solamente eso, es que ya hay sentencias que dicen que despidos que se han hecho antes de la declaración del estado de alarma estarían vulnerando el convenio 158 de la OIT. Es decir, que incluso hay salas y tribunales que están resolviendo que con carácter anticipado a la COVID no se puede despedir. ¿Qué quiero decir? Que justamente lo que hemos hecho es dar un máximo de protección, como ha hecho por ejemplo otro país que es Italia. La razón de la COVID no nos permite despedir a nadie.
Ya digo, no sé si ha ido, no conozco el supuesto, no sé si ha ido, ha interpuesto acciones o no. Lo que sí que digo es que, aprovecho la pregunta, la lucha por el derecho que decimos siempre, es decir, los trabajadores y las trabajadoras, por favor, acudamos a los sindicatos o emprendamos acciones, defendamos nuestros derechos, porque tenemos el marco normativo en la mano para que no suceda lo que justamente nos estaba haciendo llegar Jesús. Nos mandan esta pregunta relacionada también con los ERTEs. Es una pregunta que nos envían en vídeo también hace unos días. Hola, soy Luis Jiménez Arellano, abogado del bufete Mas y Calvet, donde nos dedicamos a asesorar a las pequeñas y medianas empresas. Desde hace tiempo se nos está planteando casi a diario abundantes preguntas en relación a cómo paliar la situación de incertidumbre que se vive en el ámbito laboral. Queríamos preguntar a la ministra cuáles son las decisiones que se van a adoptar en su cartera para paliar esta situación. Ampliar los ERTEs o bien buscar medidas para impulsar la actividad en las pymes. Y de ser así, ¿cuáles serían? Nada, encantada, Luis. Soy consciente de la incertidumbre, aunque creo que ahora mismo ya menos. Yo estoy rodeada de abogados, procuradores, que no hacen más que escribirme cada día, formulando preguntas. Lógicamente, aunque creo que ya hay cierta seguridad ahora mismo desde el primero de los reales decretos que hemos formulado. Desde luego, la vocación del Ministerio de Trabajo y Economía Social es mantener esta herramienta mientras sea necesario. Justamente hoy observábamos, ¿no?, como organismos internacionales nos están recordando que retirar con carácter precipitado estos mecanismos de amortiguación social pueden ser un gravísimo error. Yo sé que hay un debate muy interesante económico sobre si hay que retirar las ayudas o no. Me quedo con lo que están hoy mismo diciendo el FMI y otros organismos que nos dicen cuidado, no nos equivoquemos. Por tanto, desde luego la pretensión es mantener este mecanismo mientras sea necesario. Ojalá no sea necesario mantener estas medidas. Querría decir que tenemos controlada la pandemia o querría decir que tenemos una vacuna, pero por ahora no es así. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la activación de las pequeñas empresas, que comprendo que le preocupe muchísimo, excede de mi competencia. Esto es una materia que tiene que ver sobre todo con la ministra de Industria y la ministra también de Economía. Por tanto, estaría encantada de responderla, pero creo que no me compete a mí. Pero vamos, sí que vamos a intentar, yo creo que ahora el marco legislativo, aunque cada vez que hacemos una norma, esta última, hemos incorporado también muchos cambios, ¿no?, hay cierta incertidumbre. De hecho, nos hacen muchas preguntas sobre cómo operan los ERTEs de limitación, como los de impedimento. Bueno, en fin, yo creo que se están haciendo de todas maneras con todas las direcciones provinciales y con los bufetes y con todo el mundo muchas jornadas para intentar dar seguridad jurídica, pero comprendo la inquietud porque la vivo diariamente por mi entorno. Vamos a cambiar de bloque. Llevamos más o menos una media hora de programa. Te recuerdo, ministra, tienes una botellita de agua ahí por si quieres beber. Y girando un poco hacia las reformas, hacia el futuro. Y le voy a empezar haciendo yo una pregunta por lo que ha anunciado hace muy pocos días sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esos 6 meses que tienen las empresas para hacer público sus tablas salariales y poder poner negro sobre blanco dónde está esa brecha salarial. ¿Qué pasa después? Si en esos 6 meses, o qué pasa cuando se descubre que esa brecha salarial existe? Esta pregunta es muy interesante. Bueno, lo que vamos a hacer es, hacer emerger, ojalá que no emerjan, eso querrá decir que las empresas están haciendo las cosas muy bien, ¿no?, a veces con muy buena voluntad, porque el sesgo de género es muy delicado. Quiero decir, a veces me consta que se hacen las cosas sin ninguna intención, pero obviamente hay discriminaciones que requieren, ¿no?, como de una mirada diferente. A partir de que conozcamos las tablas, los datos promediados, ¿no?, entre sexos diferentes, vamos a tener que operar la sociedad en su conjunto. En primer lugar, los trabajadores y las trabajadoras, en este caso trabajadoras, si observan que hay una diferencia retributiva, primero habrá que justificarla. Pensad que en el registro, si la empresa ya observa que tiene una diferencia retributiva, tiene que hacerla constar, tiene que motivar, porque pudiera ser, ¿no?, que hay a lo mejor una exigencia formativa, ¿no?, o una exigencia con un requisito para el puesto de trabajo X, el que fuere,
que motiva esa diferencia y hace que una parte de los trabajadores perciban una cuantía mayor. El problema está, como siempre, cuando el sexo es una de las partes afectadas son, en este caso, mayoritariamente las mujeres. Dos, ¿qué va a pasar? Que vamos a emprender en las correcciones. Yo estoy convencida que las empresas, cuando observen que si hay diferencias retributivas, ¿no?, las van a corregir de motu propio. Habrá casos de denuncias individuales de trabajadoras que digan por qué yo, ¿no?, un redactor del País o una redactora haciendo las mismas funciones, si perciben emolumentos diferentes, pues puede ser que se propicie una acción individual para corregirla o bien acudir a la inspección de trabajo, pero espero que las empresas en las dinámicas ordinarias lo corrijan. Pero déjeme repreguntar muy brevemente, sí. ¿Qué pasa? Esta norma va a atacar situaciones como, por ejemplo, aquellas en las que una mujer recibe el salario que corresponde a su categoría, pero realmente hace trabajos que corresponden a una categoría superior. Eso es otro tema, eso pasa a diario, esto nos está pasando, lo decía, creo que fue ayer en la rueda de prensa, hay muy pocas reclamaciones sobre diferencias retributivas discriminatorias. Hay, pero en toda la democracia, en la historia del derecho laboral, hay muy poquitas y muy pocas denuncias en la inspección de trabajo sobre esto. Las hay, pero muy pocas, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas reclamaciones a diario en los despachos de abogados. Luis, que antes nos preguntaba, seguro que lo viven a diario, sobre reclamaciones en las que los trabajadores y las trabajadoras instan por el ascenso, es decir, la promoción a la categoría superior, porque vienen haciendo funciones que son superiores. Son temas diferentes. Eso no sería una discriminación. Esto está afectando, digamos, que a hombres y a mujeres. Lo que tenemos que corregir es que la valoración de puestos de trabajo ante puestos de trabajo que tienen una valoración similar, ¿no?, y que los requisitos, por eso es muy exhaustiva la norma y los requisitos sean los mismos, digamos que retribuyamos más a los hombres que a las mujeres. El caso que he puesto ayer, el textil masculino y el textil femenino, el mundo de la moda en el que la clave casi siempre está en la retribución, no en el salario base, sino que está en los complementos. Pues en el textil, las mujeres que trabajan en la moda no se les reconoce un complemento de toxicidad vinculado a las químicas que utilizan, y el textil de la automoción, que son casi todos hombres, lo que hacen las tapicerías y demás de los vehículos, sí se reconoce este complemento. Eso es un factor de discriminación y esto está a diario. Esto es lo que hay que corregir. Nos está viendo en directo Paula Ruiz Torres, tiene 42 años, es de Madrid y es profesora de enseñanza secundaria de inglés. Paula, adelante con tu pregunta para la ministra. Hola, quería formular la siguiente pregunta. En un país donde la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha provocado no solamente cuantiosas pérdidas de empleo, sino que además ha aumentado una precariedad que, por otro lado, ya arrastrábamos desde 2008, ¿qué medidas tiene previstas el Gobierno para recuperar el empleo y que sea de calidad? Y otra pregunta que quería formular es si se va a derogar la reforma laboral teniendo en cuenta los efectos que la pandemia está ocasionando en nuestro país. Ya está, muchas gracias. Gracias, Paula. Empiezo por la última. Antes hablaba de la protección social y del recorte de las prestaciones públicas que conocéis muy bien de desempleo. Creo que durante estos meses de pandemia hemos demostrado que la legislación laboral del Partido Popular en materia de desempleo y laboral, el Real Decreto 3/2012, no sirve para la situación actual. Siempre digo lo mismo, si yo en lugar de legislar, ¿no?, con la cantidad de normas que hemos hecho desde el Real Decreto 8 hasta el que mañana defiendo, el 30, en lugar de hacer esto, hubiera aplicado la legislación laboral del Partido Popular, tanto en desempleo cuanto en legislación laboral, el resultado hubiera sido el que hemos vivido en la crisis anterior, es decir, que hubiéramos tenido cientos de miles y miles y miles de personas en desempleo. Lo que hemos hecho es sortearla, ¿no? Por tanto, a tu pregunta, ¿vamos a derogar la reforma laboral? Sí, cumpliendo con el acuerdo de gobierno y con diálogo social. Esto yo ya lo he dicho muchas veces, lo vamos a hacer con tranquilidad. Estamos ahora con otras legislaciones, pero desde luego en cuanto acabemos con los temas que tenemos en las mesas de diálogo social, ya lo saben todos los actores, vamos a emprender la primera parte, ¿no?, del acuerdo de gobierno, que tiene que ver con la resituación del poder negocial existente entre los trabajadores y los empresarios. Por tanto, sí,
Para recuperar el empleo, lo decía el presidente del Gobierno el otro día en la presentación que hacía del plan de recuperación. Bueno, esto es, hemos perdido 900.000 puestos de trabajo, casi 1 millón, hemos recuperado 500.000, nos quedan aún 500.000 por recuperar y el empleo de calidad. Me parece que lo que estamos demostrando es que hay que hacer varias cosas, cambiar el modelo productivo, aprovechar y gestionar bien los fondos europeos para crear, ¿no?, ahí nuevos vectores productivos y luego cambiar el marco laboral. Es clave, insisto, la legislación laboral del PP, incluida la de la protección por desempleo, estaba pensado para una Europa de la austeridad. Europa se ha corregido a sí misma y ha dicho que no quiere austeridad y que quiere otro tipo de normas. Es más, la Comisión Europea nos apercibe ahora mismo sobre la necesidad de que caminemos hacia la estabilidad en el empleo. Para eso hay que cambiar las normas que en este caso ha hecho Mariano Rajoy. Gracias. Ainhoa Martínez Parra tiene 44 años, es encargada de una tienda, de un pequeño comercio. Nos está viendo también en directo, así que Ainhoa, adelante con tu pregunta para la ministra. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, señora ministra. Mi pregunta es sobre el Convenio Textil de Madrid, que si piensan en algún momento, bueno, poner al día lo que es el convenio, ya que los festivos y los domingos normalmente no se pagan y los horarios de cierres aquí en la comunidad, ya que con estos horarios que tenemos pues es imposible conciliar y tener un poco de vida personal. Muchas gracias. No entiendo bien la pregunta, Ainhoa, porque yo no puedo hacer nada en los convenios colectivos. Los convenios son, digamos, es la empresa y los propios representantes de los trabajadores los que los negocian. No sé si es que tu convenio está sin estar denunciado o cuál es la pregunta, porque yo no puedo actuar en el campo de la negociación y el convenio colectivo. Eso lo hacéis vosotros y además lo hacéis, siempre digo que la empresa es el único lugar en el que hay democracia directa, es decir, elegís directamente a vuestros representantes y son ellos y ellas los que hacen las normas convencionales. No, me refiero al Convenio Textil de Madrid, que hace años se hizo una ley en la que los horarios de apertura eran libres, se permitía abrir de lunes a domingo. Sé que esto se ha intentado tratar con la comunidad y se ha echado para atrás, pero bueno, como estamos un poco abandonadas, no sé si desde Gobierno Central el tema del comercio en Madrid se puede poner un poco a la orden del día. No entendía. Vamos a ver, los horarios comerciales. La competencia para la fijación de horarios comerciales es autonómica, por tanto no le compete al Gobierno Central. Ahora bien, como ministra de Trabajo y Economía Social, más allá, no me voy a meter en el debate de los horarios comerciales, sí quiero decir que respetando a cada comunidad autónoma, lo que es evidente es que hay que velar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y, por tanto, en el sector servicios, el textil uno de ellos, pero hay muchos más, hay que respetar las jornadas laborales, hay que respetar las horas máximas, hablo de horas extraordinarias, hay que respetar los periodos de descanso y hay que respetar los derechos de conciliación y corresponsabilidad de nuestro Estatuto de los Trabajadores. Estoy hablando claro, más allá del legítimo debate autonómico sobre qué quiere hacer con sus horarios comerciales. También aprovecho la pregunta para que reflexionemos sobre el modo de consumo que tenemos, el modo, el uso, los tiempos y cómo lo proferimos. Pero creo que soy clara que respecto de los tiempos y los horarios no me meto. Ahora bien, los derechos laborales hay que respetarlos y cumplirlos. Gracias, Ainhoa. Dos últimas preguntas de este bloque. Son dos vídeos que nos mandaban hace unos días algunos lectores. El primero es productor teatral, así que ya imagina por dónde va a ir la pregunta. Se llama Víctor Conde y ya está su pregunta. Hola, soy Víctor Conde, soy productor de teatro y productor de cine. Y mi pregunta básicamente sería, pues la gente de teatro, la gente de cine, sobre todo la gente que nos dedicamos al arte en general, no estamos en una clara regulación laboral, sino que tenemos que acogernos a trocitos y a piezas de otras regulaciones. Y la pregunta sería si hay alguna intención de revisar eso como ocurre en otros países, como en Francia, como Italia, como en Alemania, y realmente crear una regulación que sea para artistas y para gente profesional del espectáculo. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por la pregunta. Me parece que es muy sugerente. La regulación normativa del mundo de la cultura es del año 85.
es una relación especial que creo que indica un poco lo que ha pasado en nuestro país, y es que estamos trabajando con normas del siglo XX. Un sector tan importante como es el sector cultural, el cine, las artes escénicas, las artes plásticas, lo que queráis, es el nutriente de una sociedad democrática. Por tanto, ya te anticipo que sí, me he reunido en estos días además y llevamos trabajando de la mano del ministro de Cultura también con vuestro colectivo. Por tanto, en cuanto la pandemia nos lo permita, tenéis el compromiso de que vamos a cambiar esa norma del 85, la relación especial. En segundo lugar, tenéis el compromiso, hablo también en nombre del ministro de Cultura, porque lo estamos trabajando para desarrollar el Estatuto del Artista. También sabéis que por primera vez en la historia hemos pautado en mecanismos excepcionales, ¿no?, de subsidios que no existían jamás, con 35 días, ¿no?, de cotización tan solo. Hemos permitido que accedierais a la protección social, porque obviamente vuestras relaciones laborales no tienen nada que ver, ¿no?, con las relaciones en otra parte de sectores productivos. Y solo quiero decirte que además del compromiso, dos cosas. Una, la cultura es clave para nuestro país en términos democráticos y en términos económicos. Tenemos derecho a acceder a los recursos culturales y no tendremos una sociedad robusta en términos democráticos si privamos no solo a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura de condiciones dignas de trabajo, sino a la sociedad en su conjunto de poder acceder a la misma. Y dos, es súper relevante en términos económicos para nuestro país la cultura. Por tanto, creo que el compromiso del Gobierno de España es claro. Por tanto, vamos a modificar la legislación del 85, siglo XX, vamos a desarrollar el Estatuto del Artista y, desde luego, lo vamos a hacer como siempre hacemos con vuestro sector. Y la última pregunta de este bloque sobre un grupo laboral también importante, que son los discapacitados. Lola Cle es maestra de taller en un centro de atención de discapacidad. Y la pregunta que nos mandaba, ella tiene 53 años, la pregunta que nos mandaba hace unos días es esta. Hola, buenos días. Soy Lola Cle y trabajo para el sector de atención a la discapacidad y enfermedad mental como maestra de taller en un centro ocupacional. Me gustaría preguntarle a la ministra de Trabajo si el Gobierno va a potenciar el trabajo de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, ya que es el objetivo principal de los centros especiales de empleo. Lola, la respuesta es sí, y también te señalo que justo en esta remodelación que estamos haciendo de las políticas activas, hace creo que 15 días hemos desarrollado la conferencia sectorial, y que conozcas que ya hemos emprendido pequeños cambios que van vinculados a los centros especiales de empleo. Por tanto, sin lugar a dudas, claro que sí. Pues nos vamos con el último bloque de preguntas. 3.263.000 autónomos hay en España, puede ser esa la cifra exacta, más arriba, sobre autónomos, sobre precariedad laboral, en definitiva, sobre situaciones que están en el límite. Hablamos ahora. La primera pregunta nos la enviaba Ángel Rodríguez Cabrera, es de Córdoba, en Pozoblanco, y trabaja desde hace más de 9 años en el sector bancario. Esta era su pregunta. Buenos días, ministra. Todos conocemos, y no es nuevo, que en muchos trabajos se hace fraude contratando 2 horas al trabajador cuando realmente trabaja 8 o incluso más, y cobrando muchas veces por debajo del sueldo mínimo. Especialmente se da en bares, restaurantes y pequeños comercios. Es algo que se da con excesiva frecuencia y que supone no solo una estafa para el trabajador y la propia seguridad social, sino también una desventaja hacia los negocios que actúan correctamente contratando y pagando lo legal. ¿Va a plantear su ministerio algún plan específico para solucionar estos fraudes? Muchas gracias, un saludo. Gracias, Ángel. Aprovecho también para hacer pedagogía. Como él decía, esto es un fraude. Él está hablando, entiendo, que de contratos a tiempo parcial. Las tasas de parcialidad españolas son también vergonzantes en relación a las europeas. Hay que cambiar el marco legislativo que tenemos, ¿no?, para evitar esto. Pero también señalo que lo que él dice es un fraude. Y, por favor, los empresarios y empresarias de la hostelería o de los sectores que sean, dejen de hacer lo que se está haciendo los que lo hagan mal. Ya lo estamos haciendo, de hecho hay planes específicos de la Inspección de Trabajo dirigidos a este sector, y estos días hacíamos públicos algunas de las actuaciones que se están llevando. Pero insisto, de verdad, esta es la cultura de la precariedad y de la temporalidad de la que antes hablamos. Si tenemos contratado a una persona
durante 4 horas o 6 horas es para que trabaje 6 horas o 4 horas, no para que esté cometiendo un fraude como se está diciendo en este caso. Por tanto, esto es una de las razones que yo llamo anomalía española y que no pasan en otros países. Tenemos 2 preguntas que nos han llegado sobre riders, sobre repartidores. Es Mario Atem, que estamos viendo en la esquina, y también Felipe Díez. Vamos a seleccionar una de las 2, la de Felipe Díez. Eran preguntas similares que iban del mismo sector. Felipe nos mandaba esta pregunta. Hola ministra, soy Felipe Díez, fui repartidor de Deliveroo, me desconectaron tras ir a exponer nuestra situación a la Asamblea de Madrid y hoy en día estoy en UGT trabajando por crear una estructura sindical en este sector. Le quería preguntar, después de la sentencia del Tribunal Supremo, donde queda totalmente claro que tenemos una relación laboral con las plataformas, que además deben más de 30 millones de euros a la Seguridad Social, ¿todavía está dispuesta a hacer una nueva regulación aún sabiendo que exactamente la oportunidad que las empresas están buscando? Gracias, Felipe. De verdad, desde que he llegado al Ministerio, en todas mis comparecencias antes de la pandemia, he dicho que íbamos a regular esta situación, que es un auténtico fraude. Es un fraude primero para las empresas porque son supuestos de competencia desleal, es un fraude a la seguridad social brutal porque estamos perdiendo ingresos ingentes, ¿no? De hecho, las actuaciones que ha hecho la Inspección de Trabajo en muchísimos sectores que vosotros mismos habéis denunciado han de cotizar por todo lo que no se ha hecho o se ha hecho indebidamente. Siento mucho llegar hasta aquí, ¿no?, con la sentencia del Supremo, porque he dicho siempre que los riders o los repartidores no eran emprendedores, sino que reunían todas las razones o las notas de laboralidad que desempeñaban nuestro Estatuto de los Trabajadores. Antes de la sentencia del Supremo había 10 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que decían que erais personal laboral, ordinario, ¿no? El Supremo ha sido contundentísimo en su sentencia, incluso ha trascendido, ¿no?, incluso lo que pensamos que iba a decir, ¿no? Nos dice con claridad que esas empresas no son intermediarias y, bueno, en fin, nos abre el foco. Por tanto, a la pregunta que me formulas, mi equipo ya está trabajando y en breve, creo que la semana que viene, convocaremos la mesa de diálogo social para abordar esto. Pero es un fraude porque estamos ante relaciones falsos autónomos, es un proceso de competencia desleal. Pensad que hay empresas que hacen y operan con estos mismos profesionales, pero les respetan los derechos del convenio colectivo, cotizan por ellos, es decir, que hay competencia desleal. Y en tercer lugar, es que los hemos visto en pandemia, es una urgencia, como vosotros, ¿no?, que fuisteis declarados servicios esenciales, os estáis jugando directamente la vida. Por tanto, la respuesta es sí, vamos a dar protección y vamos a legislar sobre esta materia. Un par de preguntas más antes de terminar. Otro sector que no se sabe muy bien dónde están nunca. Pregunta por ellos Tomás Bagres Pérez, tiene 54 años, es de Zaragoza y esta es su pregunta. Señora ministra, en España un 67% de los estudiantes han sido becarios, doblando la media de la Unión Europea. Algunos son becarios hasta en 3 ocasiones. Solo 4 de cada 10 reciben alguna remuneración y el 20% no tiene un tutor que dirija su formación. Además, las empresas pueden tener incluso más becarios que empleados. Mi impresión es que se abusa de esta figura y que en el resto de la Unión Europea el panorama es muy distinto. ¿Su ministerio va a corregir esta situación? Gracias. Tomás, te agradezco esta pregunta. No es competencia de mi ministerio, siento decírtelo, pero desde luego comparto la reflexión que haces y creo que un país en estas condiciones no tiene futuro. Por tanto, desde luego me consta que el Gobierno de España lo va a corregir, pero no es de mi competencia. Lo bien que lo siento, pero sí hay que abordar los cambios necesarios para evitar esto. Lo decía al principio, los jóvenes y las jóvenes de nuestro país están investigando fuera y a veces no solo no vuelven a nuestro país porque no tengan condiciones laborales dignas, sino sencillamente porque no les dotamos ni siquiera de la posibilidad de una carrera de investigación en nuestro país. Por tanto, sin lugar a dudas, esto es uno de los dramas que tenemos en España y desde luego es lo que nos hace diferentes también con el resto de países. Jaime Tello, en Arganda del Rey, nos está viendo en directo y tiene una pregunta sobre la función pública interina. Jaime, adelante. Hola Yolanda, buenas tardes. Hola ministra. Soy funcionario interino del SEPE desde hace 11 años y estoy en la modalidad de ejecución de programas temporales. No sé, supongo que estarás al tanto, cada 3 años nos cesan y nos vuelven a nombrar en un programa nuevo.
vemos que en junio del año que viene nos vuelven a cesar y se abre el suelo bajo nuestros pies para nosotros y para nuestras familias, porque no sabemos lo que va a pasar. Es como si tuviéramos un ERE cada 3 años. Entonces, la pregunta es cómo se permite esta situación tan precaria durante tantos años y cómo el SEPE no asume la estructuralidad de esas plazas. Y también quiero preguntar si los planes que tienes para perseguir el abuso en la temporalidad se van a aplicar también a la administración pública. Bueno, gracias. Gracias. Como sabes, no me compete a mí esto. Esto es de la ministra de Función Pública, que me consta que ya está emprendiendo una reforma del EBEP, del Estatuto del Empleado Público. Efectivamente, tienes razón, los niveles de precariedad en la Administración General del Estado es muy inferior a lo que, digamos, es la centralidad que se residencia, sobre todo en las comunidades autónomas, ¿no? en lo que tiene que ver con sanidad y con educación. Me consta que la ministra ya está emprendiendo la reforma del EBEP, pero es insostenible y soy clara, nuestro país tiene que hacer una reforma para evitar, no es tolerable tener los niveles de precariedad que tenemos. Hay interinidades que son correctas, es decir, como fórmula contractual, ¿no? Lo conoces bien, pero hay otras que no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que ahora también vamos a cambiar con las políticas activas de empleo. Tenemos orientadores laborales, ¿no? Que en teoría tienen que velar por la inserción laboral, pero que son precarios. Es decir, ¿qué calidad de servicios públicos vamos a prestar si los propios orientadores laborales, que son quienes deben de velar por la estabilidad en el empleo, ellos y ellas mismas son precarios? Bueno, esto lo vamos a cambiar. 2. Como sabes, tenemos una sentencia del TJUE que nos llama la atención, o sea, al Reino de España sobre esta cuestión. Es un tema delicado porque los niveles de precariedad son absolutos y hay que conjugar, como sabes bien, dos principios. Por una parte, el mérito y la capacidad del 103 y 106 de la Constitución española, que no podemos obviarlo, con efectivamente las situaciones de vulneración. Pero no me compete a mí. Sí te digo que, ya lo he dicho al principio, el SEPE ha sido recortado en casi 3.000 personas, como conoces bien, con una plantilla envejecida, la media son 60 años, y yo misma como sabes, desde que decretamos el estado de alarma, con la ministra de Hacienda hemos contratado a 1.500 interinos para una causa legal y justa, que es la excepcionalidad de la pandemia. Es decir, que hay interinidades, no es tu caso por lo que observo, pero hay interinidades que sí que responden a lo que es la causa contractual. Hay otras muchas que no y tienen que ser corregidas. Me consta, insisto, que la ministra está trabajando en ello. Terminamos ya, ministra. Yo voy a recoger de las respuestas que ha dado a lo largo de la tarde, cuando hablaba de la derogación de la reforma laboral, si nos puede concretar un poco más. Sí. ¿Hay plazos? No hay plazos. No, es que no quiero dar plazos porque todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con diálogo social. Entonces, primero, ahora lo he dicho ahora mismo ya, vamos a abordar la modificación, ¿no? de una parte de los trabajadores vulnerables denominados riders, ¿no? Y vamos a convocarlos la semana que viene. No sé lo que voy a tardar, lo que sí que con serenidad y con tranquilidad vamos a convocar la mesa, que ya tenían muy avanzados los trabajos de diálogo social antes de la pandemia, que sustancialmente va a tratar de elementos principales, que son los niveles de negociación, ¿no? Digamos que lo que ha hecho, ¿no?, la legislación anterior es romper el equilibrio que había en el ámbito negocial entre empresarios y trabajadores. A día de hoy todo está residenciado en el poder del empresario, lo vamos a resituar, vamos a devolver a la unidad de negociación, pues que calibren ellos cuál es el convenio en referencia, ¿no? Lo que ha hecho la legislación del PP, es decir, interviniendo, pues el convenio de referencia es el convenio de empresa, y nosotros vamos a ir a un modelo en el que sean los propios negociadores los que digan, pues para este sector será el convenio autonómico, para este sector será el convenio de empresa. Pongo un ejemplo: en la automoción ha funcionado siempre muy bien los convenios de empresa, en otros sectores no. Entonces vamos a devolverle a la unidad de negociación, a los negociadores, que sean ellos, no nos metamos en la vida que es muy intensa y muy democrática de las empresas, que tiene sesgos muy diferenciales, y que sean ellos los que nos digan en cada ocasión lo que hay. La ultraactividad, y luego lo que tiene que ver con los elementos de descentralización más complejos y que además generan a veces niveles de competencia desleal entre empresas, la denominada subcontratación. Esto es lo que
haríamos en cuanto convoquemos la mesa. Pues hemos completado una hora de preguntas, hemos hecho tantas que hasta nos hemos insertado en territorios que son de otros ministerios, o sea que ha sido fantástico, vamos. Muchísimas gracias, Yolanda Díaz, por estar en El País, gracias por toda esta hora continua de preguntas y de respuestas que, como decíamos, nos habéis hecho en los últimos días y le hemos planteado así a la ministra a bocajarro y que ha respondido pues muy bien. Gracias por estar aquí. Solo un tema que el trabajador fijo discontinuo que tenía problemas con suerte, si os lo puede hacer llegar para que lo corrijamos. Si puede ser. Le haremos el seguimiento, perfecto. Gracias, a ese trabajador y, por supuesto, lo que decía antes también, a todas las preguntas que nos habéis enviado, que quedan dentro de las previsiones de la sección de sociedad, que las estudiarán con detalle y probablemente a partir de ahí saldrán muchos temas y reportajes. Es más que probable que con muchos de vosotros y de vosotras nos pongamos en contacto en los próximos días. Gracias, ministra, de nuevo. Gracias a todos y volvemos.